Sufrimiento, cómo afrontarlo, ¿no? Y se trata de que hablemos de ello, de centrarnos bien en esa pregunta para que luego cada uno en nuestra vida, en las clases de formación humanística, en donde cada uno pueda, vaya resolviendo eso, porque no es algo que se aprende en una hora Newman. Y dicho esto, gracias a Cristina García de Leonardo, profesora y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta casa, que tiene experiencia, que tiene pensamiento y que tiene algo que contarnos para introducirnos a esta conversación. Así es que, Cristina, gracias y adelante. Gracias a vosotros por estar aquí hoy con nosotros. Gracias al padre y a Rocío por traerme hoy aquí. Y me gusta mucho venir a los cafés Newman. Me gusta cuando me dicen que venga, porque creo que es uno de los pocos sitios donde puedo ir y podemos ir todos a hacernos preguntas, ¿no? Normalmente los profes, yo soy profesora de fisiología, de una asignatura básica de medicina y de enfermería, y siempre vamos a clase con la angustia de saber resolverlo todo. Cuando nos preguntáis tenemos que daros respuestas siempre. Entonces de pronto llego a un sitio donde puedo hacerme preguntas, podemos todos hacernos preguntas y aprender de las mismas preguntas todos juntos, y esto a los profes nos gusta mucho. Vamos a hablar hoy del sufrimiento, decía el padre, y yo creo que este tema, la verdad que lo tengo fácil, creo, porque las preguntas salen solas, ¿no?, con el tema del sufrimiento. La primera pregunta que yo creo que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos del sufrimiento es si tiene sentido el sufrimiento, ¿no? ¿Tiene sentido que tengamos que sufrir? A veces también pienso si es que a lo mejor el sufrimiento es necesario para que las personas saquemos lo mejor de nosotros mismos y nos vayamos desarrollando. No lo sé muy bien, porque como digo, no, puedo hacer preguntas sin tener la respuesta. Fijaos que a veces yo soy médico y aquí hay muchos sanitarios, porque sé que este café lo promocionamos especialmente en la facultad nuestra, pero también hay otros que no sois sanitarios. Los sanitarios tenemos cerca esta experiencia, ¿no? Y los no sanitarios también, la verdad. El sentir que alguien que tú tienes cerca sufre. Esto a veces es muy difícil de entender. Es difícil de entender que un niño tenga una enfermedad crónica y que una madre, y yo soy madre, vea como mi hijo se está yendo y lo está pasando fatal y se vaya a morir. Esto no sé muy bien si tiene respuesta o no tiene respuesta, pero es difícil de entender. Es difícil entender que una madre se vaya y deje hijos solos, que las madres siempre creemos que somos las que mejor cuidamos de nuestros hijos. Es difícil entender, esta semana pasada murió un profe nuestro, Gonzalo, y hablando con una compañera suya, con otra médico del hospital, ella me decía, es que Cris, a este hombre no le tocaba morirse. Tenía un montón de cosas que aportar aún a la vida, no le tocaba. Esto creo que lo hemos pensado 1000 veces todos. A este no le toca morirse. ¿Por qué se tiene que morir este tipo que no le toca morirse? Bueno, preguntas de este tipo o, por ejemplo, hay otra pregunta que durante mucho tiempo también me he hecho, que es la de yo soy creyente, ¿no? O por lo menos lo intento, ¿no?, cada día. Y a veces me pregunto que dónde está Dios, ¿no?, cuando está este niño que se va a morir o esta madre que deja a los críos solos. No tengo respuesta, vamos a trabajar un poco en eso. Sí que antes de terminar de hablar quería contaros una experiencia mía personal, ¿vale? Hace como 2 semanas o así, yo tengo varias hermanas, una de mis hermanas, Ana, que está aquí, a la que adoro, claro, pues a Ana se hace un screening por unas pruebas médicas y le dice el endoscopista que le hace la prueba, bueno, que a pesar de que normalmente él no da el informe, pues que se acercaba a ella porque había visto algo sospechoso. Dice, oye, me entero de que tu hermana es médico, que me llame mañana a tu hermana. Esto ya, claro, ya le mosquea, ¿no? Mañana tiene que llamarle a mi hermana, que es médico. Y ya me llama, que la tienes que llamar mañana a este hombre. Yo le llamo y el señor me dice, pues mira, hija, esto no, muy buena pinta no tiene, ¿no? Aquí tiene una lesión, vamos a analizarla, pero buena pinta no tiene. Bueno, yo como puedo, se lo cuento a Ana, le digo, hija, pues tal, ¿no? Y entonces entramos en un periodo que yo creo que para la mayoría de nosotros, o lo hemos pasado o tenemos a alguien cerca que lo haya pasado, y es un periodo de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre causa un sufrimiento enorme, y yo creo que esto lo sabemos los médicos, los sanitarios y el resto de gente a la que le toca pasar por ahí.
En este periodo, que gracias a Dios no ha sido muy largo, han sido 9 días, ella exactamente lo tiene contado, claro, 9 días. En este periodo, el fin de semana nos vemos, íbamos a hacer la compra y ella decía, qué tontería, ¿no?, que yo haga la compra. Qué más da lo que compre, si a mí en realidad hay algo tan importante que estoy esperando que me digan que qué más da que yo compre patatas, que cebollas, que arroz. Si a mí me van a decir algo que puede cambiar mi vida, ¿qué importancia tiene el resto?, ¿no? Bueno, pues creo que es un tipo de sufrimiento, el de cómo abordar la incertidumbre, ¿no? Yo me hubiera encantado decirle, esto es bueno y no te preocupes y ya va todo bien. O incluso saber que es malo y decírselo y cortar ya y saber cuándo hay que operar. Pero no podía decirle nada porque no tenía el resultado. ¿Qué hacemos cuando tenemos que vivir con esta incertidumbre y no podemos curar como sanitarios, ni podemos operar rápido, solo podemos acompañar? Solo. Pero es que a veces aprender a acompañar a la gente a la que queremos o a la que como profesionales tenemos que convivir con ella es muy importante saber hacerlo. Mirad, os voy a contar una cosa que la verdad que no le pregunté al padre antes si me lo contó él, no me acuerdo. Si me lo contó usted o me lo contó otro amigo al que quiero mucho, que es Enrique Benito. Él me decía que las personas estamos en el mundo como si estuviéramos debajo de un bastidor. Vosotros sois muy jóvenes y no sabéis lo que es un bastidor. Es como un instrumento redondo de madera donde tú colocas una tela para bordar esta tela, ¿no? Y nosotros estamos mirando el bastidor desde abajo. ¿De acuerdo? Nosotros vemos una aguja que entra y que sale, vemos hilos de colores que no hacen tampoco una forma muy precisa, vemos nudos, ¿no? Y esto es la visión que tenemos. Sin embargo, hay alguien por arriba que tiene esta visión superior, que sabe perfectamente el dibujo que está haciendo, sabe por dónde mete la aguja y tiene esta visión, ¿no?, magnífica desde arriba. Nosotros no la tenemos. Tenemos una visión pequeña, miope, y estamos mirando ahí algo con lo que podemos manejarnos sin ver. Yo le intentaba contar esto a Ana, ¿no?, y le intentaba decir que a lo mejor hay alguien desde arriba que sabe lo que quiere de nosotros. Y que en situaciones que nosotros no sabemos por qué están pasando y no entendemos, a lo mejor, o yo con mi pensamiento creo, que hay alguien por encima de nosotros que sí que sabe dónde mete la aguja. ¿Vale? Y bueno, solamente quería contaros esto, ¿no? Daros mi punto de vista de cómo he vivido estos 9 días esta situación y agradeceros que estéis conmigo. Gracias, Cristina. No fui yo el que te contó eso, ¿No? pero me parece excelente. Yo solo añado una cosita a lo que ha dicho Cristina. Yo también creo que soy creyente. Por lo menos yo también trato, ¿eh? Y tampoco tengo respuestas, ¿no? La fe no es sí es una presencia de Dios en el sufrimiento, pero no es una respuesta, ¿no? Dios no da, te voy a explicar por qué tu hijo está enfermo, te voy a explicar por qué el bulto ese o el tumor ese, ¿no? Porque aunque nos la diera, el bulto no se quita con la explicación, ni la ausencia del hijo se quita con la explicación, ¿no? Pero entonces ese saber afrontar unas preguntas y una búsqueda más grande que nosotros, para lo que no hay la respuesta que esperábamos, pero sí puede haber otra, eso no lo puede hacer nadie por mí. No lo puede hacer un profesor, no lo puede hacer mi madre, no lo puede hacer un café Newman, pero sí puede haber un empujar a que aquello que a cada uno le duele de su dolor, aquello que a cada uno nos duele del sufrimiento de otros o del sufrimiento propio que nos haya tocado en la vida personal y el que tocará a vuestros pacientes, a los que estáis en esas carreras, es una experiencia que tenemos que hacer, ¿no? Nadie lo puede aprender por mí. Nadie puede enseñármelo como me enseñan. ¿Qué es lo tuyo? Fisiología. Fisiología, ¿no? No hay dolorología, no hay sufrimentología, ¿no? Hay un entrar al misterio del sufrimiento y ver si de las muchas preguntas, ciertamente, como ha dicho muy bien Cristina, es que tiene que ver Dios con eso, ¿no? Y yo puedo decir, Dios se ha hecho hombre, se ha bebido todo el sufrimiento humano en su humanidad, ¿no? Lo ha hecho suyo y te ofrece su compañía. Pero aunque yo me lo crea y creo y he visto que esto le ha ayudado a otras personas, no se lo puedo dar a nadie como una píldora, como una receta, porque el que no haga esa experiencia, pues no. Por lo tanto,
lo último que queda por decir es, esto es un poco duro, ¿eh? Y sobre todo cuando uno está sufriendo, pero hay muchas preguntas en la vida que se pueden dejar de responder y no pasa nada. Pero esta, el no responder de alguna manera a por qué existe el sufrimiento, a cuál es el sentido del sufrimiento, a qué tiene que ver Dios con el sufrimiento o el sentido que yo quiera darle, el ir por la vida sin esa respuesta es ir cojo, o ir ciego, o ir sordo, o ir no sé qué palabra usar, y ninguno queremos esto, ninguno, ni lo queremos para nosotros, ni lo queremos para nadie, ¿no? Por tanto, el decir, hablemos de este tema, profundicemos juntos en este tema un rato hablando, no lo vamos a resolver en esta hora, pero sí nos vamos a ayudar unos a otros a trabajar esto en nuestra vida, a trabajar esto en esta época, en esta etapa de la universidad. Sí, sí es para eso esta hora Newman. Así es que no podemos dejar de afrontarlo, de mirarlo de frente aunque duela y de hacer camino juntos. Bueno, esta es la introducción al tema. Ahora lo que nos toca es hablar entre todos. Solo hay una regla, escuchar con muchísimo respeto, porque a veces en estos temas salen cosas muy personales, como nos ha hecho ahora ver Cristina, y solamente decimos nuestro nombre y qué carrera o en qué departamento de esta universidad trabajamos, solamente para ponerle al rostro y al nombre un lugar. Así es que hablamos. Hola, yo me llamo Paula y estoy en cuarto de Bellas Artes. Y bueno, quería lanzar una pregunta y antes contar una cosa para lanzar esa pregunta, ¿no? Y, o sea, como una preocupación que yo tengo, ¿no? Y es que tengo la sensación de que, tal y como vivimos actualmente, ¿no? O sea, seguimos como una dinámica de intentar eliminar el sufrimiento, ¿no? O sea, y voy a poner un ejemplo súper sencillo. O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando te gusta un chico, ¿no? O lo que sea, y no te hace caso, por ejemplo, y lo pasas mal, o con cualquier situación de he discutido con mi hermana o lo que sea, y la amiga de turno te dice, tía, no te rayes, en plan, pasa del tema, ¿no? Y entonces, como que a mí eso no me es correspondiente, o sea, como que no me basta, ¿no? Porque tú puedes hacer un esfuerzo por no sufrir, pero es como que va contra natura, ¿no? Porque vas a sufrir mucho, ¿no? Entonces, yo creo personalmente que es mejor mirar de cara al sufrimiento, porque realmente cuando tú miras al sufrimiento, ¿no? Y te preguntas por él, te estás preguntando por un sentido de la vida, ¿no? Y a mí una vez una persona muy importante en mi vida me dijo, ¿no? Que en un momento espiritual importante me dijo que buscar el sentido de la vida, ¿no? No era lo más fácil, de hecho era complicadísimo, de hecho era meterse en una movida, ¿no? Pero era lo más correspondiente, ¿no? Y yo quiero vivir de forma correspondiente. Y me preocupa porque, yo qué sé, con mis compañeros de clase sobre todo, o con mis amigas del colegio de toda la vida, ¿no? Veo que todo el mundo intenta como eliminar la pregunta, ¿no? Porque como que es más sencillo pasar, ¿no? Y llegas a casa con todas las movidas que tienes en la cabeza de la uni o del trabajo o lo que sea y desconectas. Porque, joder, porque vas a seguir rayándote, ¿no? Entonces, como que yo creo que es mejor afrontar las preguntas. Entonces, quería preguntar si alguien tiene experiencia de eso, ¿no? De querer mirar las preguntas, porque para mí es algo que te habla de tu necesidad, o sea, que te habla de tu deseo de completarte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita mi persona? Yo necesito ser querida, por ejemplo, y si este no me hace caso, pues sufro, ¿no? O yo necesito tal. Entonces, si tú miras la pregunta, te conoces a ti mismo. Entonces, si alguien tiene experiencia de esto, pues, o sea, esto es una teoría y es muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, pues es mucho más complicado. Y yo, por ejemplo, ahora estoy pasando una situación difícil, ¿no? Por temas, por un ser querido que, pues eso, está enfermo y tal. Y entonces, todo esto que digo a nivel teórico, porque lo he vivido, quería preguntar si alguien tiene experiencia de eso ahora mismo, ¿no? Y puede contar, o sea, sin entrar en detalles, ¿no? Pero puede contar cómo afronta el sufrimiento y cómo lo mira de cara y qué le ayuda a hacer eso. Gracias, Paula. Pues la pregunta es para todos, ¿eh? A ver, soy eres? Pablo, de segundo de psicología. No voy a profundizar en el sufrimiento psicológico ni nada de eso. Yo no sé si te va a ayudar. Yo básicamente os quiero contar como parte de mi experiencia respecto a esto. Yo desde siempre, pues,
he sido una persona como muy sensible, por así decirlo, entonces he sufrido mucho. Y entonces yo cuando era bastante pequeño, no sé cómo lo hice bastante rápido, adopté una postura estoica respecto a la realidad, que básicamente los estoicos, si no me equivoco, espero no estar aquí colándome, es no amar nada, puesto que de ese modo nada te puede hacer daño. Es desapegarte de todo. Yo lo conseguí y como que crees que así vas a ser feliz porque nada te puede hacer daño, pero es completamente autodestructivo. En plan, si no tienes el corazón abierto a lo malo, no estás abierto tampoco a lo bueno. Y ambas, el bueno y el malo, son las personas. En plan, en mi opinión, las personas son el eje central de toda esta cuestión. Porque yo creo que si no amas, no te puedes sentir amado. Y que el precio de amar es arriesgarte a salir herido de esa relación. Entonces, como que yo simplemente quería soltar esta reflexión de que ese cerrarte a todo, este estoicismo al que anhela la gente, al final es completamente autodestructivo porque no dejas que entre ni lo bueno ni lo malo y al final de ti tampoco. Es una forma de expresar tus sentimientos, de demostrar que realmente sientes algo, un afecto por tus abuelos. Entonces yo lo que vi en este fin de semana es que el sufrimiento me ayudaba a valorar el amor que tenía a mis abuelos. O sea, que realmente a veces les puedo tener cerca o más lejos, pero que les sigo queriendo igual. Entonces, no sé, después en la línea que decía Pablo, por ejemplo, es verdad, o sea, el amor al final nos une y sufres con él, pero es necesario, igual que el sufrimiento. No sé, es una forma de replantearte las relaciones que tienes en tu vida, si realmente quieres a las personas con las que estás o te son indiferentes. Y no sé, no tengo nada más que decir. Gracias. Gemma, ¿qué curso de enfermería eres? Segundo. Segundo. Está en el aire la pregunta que ha lanzado Paula y es si queremos mirar de frente el sufrimiento, ¿no? Sin rayarnos pensando en otras cosas. El estoicismo, ¿no? De Pablo, su experiencia es esta, Gemma también. Seguimos en esto. Sí, yo me llamo Joaquín. Yo era abogado, soy jubilado. Bienvenido, Joaquín, a nuestra comunidad universitaria. Y iba a contestar a la pregunta anterior, a si tiene sentido el sufrimiento. Yo no sé muy bien lo que quiere decir si tiene sentido el sufrimiento. Yo digo si tiene explicación el sufrimiento. Y yo parto de la evidencia de que somos imperfectos. Nosotros somos imperfectos, es decir, tenemos un gap de nuestro límite a la perfección y eso es algo negativo, evidentemente. Y el mundo en el que vivimos es imperfecto porque si no sería insufrible. Y es un mundo en evolución en el que tenemos que participar. De modo que vivimos en la imperfección. Por lo tanto, no nos puede asombrar el mal, el daño, el sufrimiento, que cada uno le ponga el nombre que quiera al término. Nosotros sufrimos por daños propios, por nuestra propia negligencia, por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad, por daños ajenos, el daño que nos hacen queriendo sin querer otros, y por daños que produce la naturaleza, que también es imperfecta, y llega el tsunami y lo que sea, ¿no? De tal manera que tiene poco sentido preguntarse qué explicación tiene el sufrimiento. Es obvio. La imperfección necesariamente nos produce daño, sufrimiento, mal, falta de perfección, en definitiva. Y por lo tanto, mientras estemos aquí, seremos imperfectos. Para el no creyente, pues ahí se queda la cosa. Para el creyente, dice, ¿y por qué? Si hay un Dios que nos ha hecho, ¿por qué nos ha hecho imperfectos? Ya tiene mala intención. Pues nos ha hecho imperfectos por una razón evidente, porque nos ha hecho libres. Si fuéramos perfectos, no seríamos libres. Dios no es libre. Dios no puede elegir entre el bien y el mal. Nosotros sí podemos elegir entre el bien y el mal. Nosotros podemos equivocarnos y acertar más o menos queriendo. En definitiva, somos imperfectos porque Dios nos ha hecho libres. Y nos podía hacer el favor de hacernos perfectos, pero nos haría el disfavor de no hacernos libres, de quitarnos la libertad. Esa es la explicación que yo he encontrado al sufrimiento. Pero sin más metafísica, vamos. Gracias. Se puede debatir también, ¿eh?
Bueno, yo quería debatir un poco. Justo. ¿Quién eres? Ah, perdón. Soy Reyes y estoy en cuarto de diseño. Yo pienso que la libertad, o sea, me voy a desviar un poco del tema, pero bueno. Yo pienso que la libertad no es poder escoger entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, creo que hoy en día eso es lo que se entiende por libertad, pero creo que es escoger el bien directamente, porque el mal esclaviza. Entonces, pienso que Dios es absolutamente libre porque precisamente no puede pecar. Y nada, simplemente quería comentar esto por si a alguien le ayuda o alguien tenía, no sé, alguien tiene también su propia opinión. Y luego sobre el sufrimiento comentar simplemente que como está tan ligado al amor, una persona que ama siempre va a sufrir, ¿no? Y como decía antes Pablo, creo que era con lo del estoicismo, si intentas no amar para no sufrir, te autodestruyes totalmente, porque estamos creados para eso, para amar. Y ya está. Gracias, Reyes. Seguimos con la pregunta encima de la mesa de si queremos, podemos mirar de frente el sufrimiento en nuestra vida y qué hacemos con ello. Bueno, yo soy, Andrea, tercero de Derecho y Relaciones Internacionales. Y bueno, siguiendo un poco la línea, dejo un poco de lado la libertad porque es como un tema un poco más... Para mí es un poco difícil de poder llegar a estos temas. Pero hablando del tema del sufrimiento, me postulo justamente lo contrario a nivel de Pablo. O sea, comparto tu visión de que si te cierras a ti mismo te estás destruyendo, pero yo como una persona que justamente intenta todo lo contrario. Soy una persona súper empática y que cualquiera que sufre yo estoy sufriendo por él. No sé, es como mi forma de ser. Y sé que me hago mucho más daño así que haciendo lo otro, pero no sé, es como muy difícil para mí separarme de las personas en general. Realmente pienso, y volviendo a la pregunta inicial, no queremos el mal, pero en el fondo lo necesitamos. O sea, no queremos el sufrimiento, pero somos incapaces de no sufrir. Precisamente por esto, por el tema de la libertad, del amor, porque somos imperfectos y porque somos personas en el fondo. O sea, por nuestro propio intelecto intentamos ayudar a la gente. Y ayudándoles, sufrimos nosotros, a veces sufren ellos. El mal y el sufrimiento es nuestro, es externo, eso lo comparto completamente. Pero precisamente por nuestra forma de ser y por esto precisamente, creo que sin quererlo lo necesitamos. No porque nos crezca y nos ayude en nuestras relaciones personales, sino porque nos ayuda a nosotros mismos. A no tanto ser mejores personas, pero conocernos a nosotros mismos. Gracias. Hola, soy Óscar, estoy entre primero y segundo de medicina y nada, quería complementar un poco con mi punto de vista para qué sirve el sufrimiento. Vamos, yo veo que es verdad que el ser humano es muy imperfecto y tiene una lacra muy importante en sus quehaceres y que para hacerlos bien necesita estar muy motivado. Entonces, el sufrimiento yo lo veo un poco también en este sentido de importante para impulsar al ser humano a actuar, porque, no sé, hay muchos chavales de medicina también, bueno, muchos no, pero que están motivados, están vinculados emocionalmente a la enfermedad y por ello quieren estudiar medicina, vamos, que quita mucho tiempo la carrera y tal. Quita mucho tiempo, sí. O sea, que queréis ayudar al sufrimiento, ¿no? Que por eso os metéis en esos berenjenales. Sí, hombre, pero vínculos emocionales hablo de que conocen a gente que haya muerto de cáncer, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, no sé. Y otra cosa del sufrimiento también que es interesante, ¿no? Es la salida principal del arte, ¿no? El sufrimiento, ¿no? El arte es como el motivo principal del arte, ¿no? El sufrimiento y la alegría, ¿no? Yo lo veo un poco así, ¿no? Entonces, sí que tiene un sentido, ¿no? Y el ser humano, yo comparto esto con algún filósofo, Nietzsche creo que era, que decía que un totalmente nihilista, decía que una de las salidas principales del ser humano es, exceptuando a su religión y tal, si no tiene eso, el arte, expresarse, y eso creo que es importante. Mirar qué distinto es tratar el sufrimiento como un tema sobre el cual se puede opinar,
que tratar el sufrimiento como un terreno sagrado, porque afecta, porque le ha afectado a alguien, porque me ha afectado a mí, porque me está afectando a mí. Terreno sagrado que para poder pisarlo tengo que descalzarme, ¿no? Tengo que ser profundamente honesto, tengo que desnudarme en lo más profundo de mi corazón para poder entrar a ese terreno, porque el sufrimiento hace sufrir, ¿no? No es tontería esta palabra, ¿no? Entonces, lo que sí es invitaros a que no sea un tema y que no hagamos filosofía ni siquiera teología del sufrimiento, sino sepamos pisar ese terreno propio, o de alguien a quien un día curaré si soy médico, o de un familiar mío, pero saber pisar con pie descalzo este tema. Perdón, esto que no es un tema, es algo mucho más profundo. Creo que ahí había... Yo soy Teresa, soy alumna de la Escuela de Liderazgo y de la Carlos III, o sea que no estudio aquí. Pero... ¿Y qué estudias en la Carlos III? Economía y Derecho. Economía y Derecho. Sí, gracias. También eres de esta comunidad universitaria, soy, ¿eh? Sí. Claro que sí. O sea, yo quería decir que... O sea, bueno, es que la verdad es que me han surgido un montón de cosas mientras hablabais, pero en mi experiencia, o sea, el sufrimiento me ha acercado a otros. O sea que cuando más he sufrido, como que más he sido amiga de mis amigos, o mis amigos han estado más ahí, ¿no? Entonces, o sea, justo el año pasado, y yo no sé si a vosotros os habrá pasado, pero yo, o sea, estuve saliendo con un niño, o sea, con un chico, y entonces la verdad es que le quise mucho y luego sufrí mucho, porque cuando dejas a alguien que quieres, pues sufres mucho, ¿no? Pero nunca en la vida había estado tan cerca de mis amigos y de mi familia como en ese sufrimiento, ¿no? Y entonces, o sea, como reflexionando digo, ojo, pero en realidad es porque me doy cuenta de que necesito a otros. O sea, que el sufrimiento no es lo natural. O sea, lo natural es el amor. O sea, no estamos llamados para el sufrimiento. O sea, estamos hechos para amar, no para sufrir, yo creo. Entonces, por eso en el sufrimiento yo necesito a otros. O sea, y necesito a otros para decir, es que yo tengo que en algún punto salir de esto y amar, ¿no? Como... No sé si me estoy explicando, pero eso, y esa era como la... Y luego sí que tengo una pregunta, y es el punto en el que uno se hace vulnerable, porque yo considero que si no eres vulnerable no puedes empaparte y no puedes dejar entrar al otro, pero en el punto entre ser vulnerable y no autodestruirte, ¿no? O sea, no ser abierto a todo, ¿no? Que ese es un punto en el que, o sea, al menos para mí, que yo también soy un poco sentimental, pues... o como muy sensible, pues es como complicado. Pero ya está. Gracias. Gracias, Teresa. Lo que se perdió ese tío. A ver, Teresa pone otra... Es ir un poquito más adelante, ¿no? Cuando miras el sufrimiento de frente, como nos decía Paula, llegas a esa frontera, ¿no? A ese punto de vulnerabilidad, porque... ¿Y qué hacer? En el fondo es la misma pregunta, pero un poquito más hondo, ¿eh? Seguimos. Una cosa que quiero decir yo, a propósito de lo que decía Paula antes, de que es fácil que la gente te diga, va, no te rayes, ¿no? Deja de comerte la cabeza por estas cosas. A mí también me lo dicen mucho, ¿eh? Eso. ¿No? Entonces, fíjate que también me pasa con otros temas, como cuando abordamos los temas de la muerte, ¿no? Que también lo hacemos muchas veces en la facultad y esto. Es tan fácil. Y la vida que la mayoría tenemos aquí nos lleva a no plantearnos nada. Tenemos todo resuelto. No hace falta que pensemos. Vosotros con estudiar, yo con ir a mis clases y prepararme la clase y hacer 4 cosas más, tener las lavadoras puestas, los uniformes de los niños, nadie me va a pedir nada más. Voy a hacer bien mis cosas con tener estas cosas hechas. Y podemos vivir así. Y podemos ser médicos, yo médico, tú diseñadora, la otra no sé cuánto, y podemos tirar así toda la vida. ¿En realidad hay alguna diferencia entre hacerte preguntas y no hacértelas? Porque ya tengo claro que podemos vivir sin hacérnoslas. De hecho, mucha gente vive sin preguntarse nada. No lo sé, la verdad, si hace falta hacértelas o no. Sí que creo, intuyo, que desgraciadamente o afortunadamente, porque ya no sé si sufrir está bien o mal, ya no sé si es bueno o no, la vida no es perfecta, como antes decía usted, y en la vida nos pasan cosas, y uno
Mi jefa siempre dice que uno no se vuelve honesto de pronto, uno tiene que practicar esto desde que es pequeño y desde que está en la facultad. Y aquí es lo mismo. Uno no aprende a sufrir, ni saca partido, ni le ve sentido a sufrimiento de pronto cuando te diagnostican el cáncer. Uno tiene que haberse preparado para eso, como uno se prepara para morir. En una reunión, una vez que estábamos con gente de esta que sabe mucho de la muerte y que flipas oyéndoles hablar, yo le decía a uno, y él decía que había que prepararse para morir bien. Y yo le decía, macho, ¿cómo te preparas para morir bien? ¿Qué haces para eso? Y él me decía, pues mira, para morir bien lo que tienes que hacer es vivir bien, vivir tranquilo, estar tranquilo con lo que haces cada día. Y cada uno ya los rollos que tenga en la cabeza y cómo se plantee vivir y con las normas que le ponga a su vida. Pero lo que sí que quiero decir, y aquí a lo mejor me sale la vena de profe, es que las cosas no van solas. O sea, que no comerte la cabeza, que no te rayen y vivir como si fueras una vaca, ¿sabes? Está muy bien, es muy cómodo, incluso puedes pasártelo genial sin complicarte la vida, pero es un poco arriesgado para mí, porque es probable que te vengan mal dadas, como a la mayoría de la gente nos pasa alguna vez en la vida, y hay que estar preparado para eso. Hace unos años teníamos la buena costumbre en esta universidad de hacer grandes debates de grandes temas y tuvimos un debate sobre la existencia de Dios y 3 profesores ateos de la casa debatieron contra 2 profesores y yo. Os imagináis que el auditorio estaba lleno, el auditorio, 500 personas y la gente sentada por los pasillos y todo, ¿no? Interesantísimo, respetuosísimo. Dios tampoco es un tema, es otra cosa, ¿no? Es terreno sagrado también. Y uno de los profes, que además somos amigos y tal, uno de los que estaban en el bando contrario, ¿no? Un día me lo encuentro en un pasillo era profesor de comunicación, en la Facultad de Comunicación, y me dice, Florencio, hola Félix, ¿cómo estás? Acabo de estar hablando 2 horas con una chica con una alumna mía que tiene un problema familiar muy, muy hondo, está sufriendo muchísimo y no sabía qué decirle. Y ella lloraba y lloraba. Y al final le he dicho, oye, ¿tú crees en Dios? Y ella ha dicho, sí, pues reza. El ateo. Esta niña nunca habló conmigo. Seguro no fue a ver a ninguno de los capellanes de la universidad. Y resulta que se abrió con él, que daba además clases de protocolo, no daba filosofía en la de esta, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues que es que verdaderamente esto es transversal, esto lo llevamos todos en el corazón. Mi gran duda es por qué, sobre todo en algunas carreras como enfermería, psicología, medicina, fisioterapia, no existe la materia de sufrimentología, ¿no? ¿Por qué no existe un siempre para... Bueno, en fin, este es otro debate, además están las autoridades aquí y no quiero sugerir cosas, pero no, esto es solo para decir, es un tema de todos, es una necesidad de todos y inmediatamente, intuitivamente, aunque uno no cree en Dios, lo conecta con Dios, ¿no? Otra cosa es ver si ese Dios le responde y si ese Dios le dice algo, ¿no? Como también nos ha insistido Cristina, ¿no? Entonces, es terreno sagrado y mirarlo de frente es ir por la vida con los ojos abiertos, mirar de lado o rayarse con otras cosas, es ir rayado por la vida, no es ir pisando con pie firme, ¿no? Así es que 2 pequeñas intervenciones para motivar a lo mismo y seguimos. Pasamos la palabra. ¿Quién más? Bueno, soy Mónica, estudio segundo de Derecho y Relaciones Internacionales aquí. Y, a ver, yo, bueno, también llegué tarde, así que igual me he perdido alguna cosa del principio, pero por lo que he entendido, creo que el sufrimiento va súper vinculado al sentido que le queremos dar a la vida. Y la pregunta de si la vida tiene sentido, que luego nos podemos entrar en todo un debate extra de si tiene o no sentido la vida. Pero creo que si realmente vivimos la vida como si tuviera un sentido transversal y que nuestra vida no es simplemente para nacer, vivir y morir, entonces el sufrimiento ya sí que tiene un papel y tiene un lugar y tiene una razón de ser.
Pero si vivimos la vida como si simplemente es acabar muriéndonos y vivirlo como queramos y disfrutarlo a tope, yendo a todas las fiestas o lo que sea, pues entonces cuando nos encontramos con el sufrimiento sí que nos acabamos hundidos, rotos y viéndolo todo negro sin poder salir de ese hueco. Gracias, Mónica. ¿Qué curso haces? Segundo. Pregunto lo del curso también para que veamos que esto no es de quinto de carrera o de sexto de carrera o de desde primero. Esto está ahí presente, ¿no? Solamente apuntar. ¿Quién eres? Soy Rocío y trabajo en el Instituto Newman. Pongo cafés. Invita al café. Solo quería añadir una cosa a mi amiga Cristina, que me ha llevado tan de la mano en esto que acaba de decir. Me ha gustado muchísimo y justo he pensado, pero también hay que preguntarse en las bien dadas, ¿no? Porque para prepararse para morir o para lo que venga, para la vida por delante, que todos tenemos delante, hay que preguntarse también las cosas bellas que nos suceden, que afortunadamente a todos nos pasan, ¿no? Nos pasan cosas que nos hacen sufrir y nos pasan cosas muy bellas que tampoco tenemos fácil respuesta. Lo que pasa es que parece como que no nos crea problema, se dan y ya está. Pero si conseguimos hacer preguntas pertinentes ante lo bueno que nos sucede, también nos iremos preparando también para el sufrimiento, porque como tanto sufrimiento y belleza están en la vida, en la misma moneda, creo que es muy necesario, y nosotros como universitarios también, el sabernos preguntar ante las cosas grandes que nos suceden, que también tienen su pregunta, ¿eh? No, tampoco tenemos respuesta fácil para saber por qué tenemos tantas cosas buenas. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Inés y estudio Psicología y Criminología. Estoy en segundo año. No tengo la respuesta al sentido del sufrimiento, pero sí que le encuentro una cierta utilidad, y es que para mí influye en la formación que tenemos como personas. Es decir, que ante el sufrimiento para mí es un momento en el que de verdad nos confrontamos con nosotros mismos, ¿no? Que es a partir de ese momento que sabemos o podemos encontrar quiénes somos. Entonces, para mí se me ha ayudado, porque cuando he sufrido es cuando realmente me he dado cuenta de quién era, ¿no? En plan, en el más interior, en el más profundo parte de mi cuerpo. Y realmente alguien que nunca sufre sabe realmente quién es, conoce sus límites, no sé, o sea, valora tanto los buenos momentos cuando uno no ha sufrido. ¿Sabes? Pues bueno, está ahí un poco la duda, ¿no? Pero yo sí que le encuentro un papel bastante interesante e importante, al menos en mi vida, como persona. Gracias, Inés. Buena pregunta, ¿eh? ¿Realmente alguien que no ha sufrido sabe quién es? A mí me gustaría rescatar la pregunta de Teresa, ¿no? Sí, Teresa. Porque me parece como un paso más y me parece increíble lo que decía, ¿no? Que venía a decir así como que el sufrimiento como que te hace darte cuenta de que necesitas a otros, ¿no? Pero como hasta qué punto es ser vulnerable, ¿no? Y abrirte y sentirte necesitado, y hasta qué punto como que eso te destruye. Y yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos, sobre todo pues, en la adolescencia, ¿no? Que es como cuando tienes todo más a flor de piel, ¿no? Y te abres y te hacen daño porque estás descubriendo el mundo, básicamente, ¿no? Y entonces, yo como la respuesta personal que quiero dar, y esto ya, o sea, no es filosofía, es algo muy personal, es algo de creencia, pero es algo experiencial. O sea, y creo que ahí está la clave, en experiencial, ¿no? Es decir, juégatela, o sea, juégatela. Ya está, o sea, no hay más. Es decir, tú, cómo eres más tú y cómo eres más libre. Cuando te abres a los demás o cuando estás midiendo qué parte das de ti y qué parte no das de ti. Y entonces, o sea, porque así no se puede vivir. O sea, no. Y hay una canción de un grupo que se llama Vetusta Morla y que es la leche y tenéis que escuchar. O sea, me encanta. que habla y dice el cantante, dice, partirme y negociar la otra mitad, ¿no? O sea, eso no es posible, me refiero. Si tú eres tú, te implicas a full, o sea, te implicas en todo, ¿sabes? Y en el tema de creencias, ¿no? Seas cristiano, seas judío, seas lo que no seas nada, todo el mundo tiene un sentido espiritual, todo el mundo tiene una búsqueda de sentido, entonces, y todo el mundo le da un sentido a su vida con lo que sea, o sea, con Dios, con el amor a otros, con lo que sea. Entonces, hacerse la pregunta de decir, esto en lo que creo, o sea, esto último en lo que creo, o me vale para todo, o no me vale. O sea,
a mí que no me engañen, me refiero. O lo compro con todo o no me vale, ¿no? Entonces, con lo que decía Teresa de hasta qué punto tal, bueno, tú mira a ver si darte a los demás, o sea, si abrirte te corresponde de verdad, ¿no? O no te vale. Y es lo que decía al principio cuando este amigo me decía, la búsqueda de sentido no es fácil, o sea, no es nada fácil, es correspondiente. O sea, o te corresponde de verdad y ahí, y ya corto, o sea, entra la pregunta sobre la felicidad. ¿La felicidad qué es? ¿La satisfacción por las cosas y punto? ¿O la plenitud? Porque no es lo mismo. Y la plenitud incluye todo, o sea, incluye sufrimiento, incluye amor, incluye todas esas cosas. Entonces, o lo coges todo, o sea, compras el pack completo, o no lo compras. Pero no puedes elegir, bueno, es que ahora sufro y ahora quiero y ahora no. O sea, a mí no me valdría. Gracias, Paula. Bueno, yo soy África, estudio también segundo de psicología y es que se habla mucho, ¿no?, de que el sufrimiento, como ha dicho la doctora Cristina, ya no sabemos si es algo bueno, algo malo, entonces ha salido la palabra necesidad. Entonces, a mí es algo que me ha chocado porque yo creo que algo que necesitamos es algo bueno. O sea, necesito comer, necesito dormir, necesito amar, necesito X, ¿no? Y entonces, necesidad de sufrimiento, o sea, yo sé que si, bueno, o al menos yo pienso así, si alguien entra por la puerta y se pone a repartir sufrimiento, yo creo que nadie querríamos sufrimiento. O sea, dame 5 sufrimientos que los necesito. Es que yo creo que no sé si es la palabra, porque bueno, yo también soy creyente, o lo intento, ¿no? Y algo que nos promete la religión católica, por lo menos, pero creo que todas las religiones, es no sufrir. Es como una vida, ¿no? Plena, alegría, el banquete celestial y todas estas cosas. Entonces, a mí me gustaría eso, como volver a plantear, ¿en serio es algo que necesitamos? O sea, creo que es algo que existe en el mundo, que hay que llevarlo de la mejor manera. Incluso yo como futura psicóloga remedio mucho de estos, bueno, remediaré algunos de estos sufrimientos y creo que quien quiera sufrimientos ahí a mansalva es un poco sadomasoquista y necesitaría una terapia, ¿no? Entonces, sí. No sé hasta qué punto es necesidad o simplemente está en el mundo, no sabemos por qué. Yo también creo, no me acuerdo cómo se llama usted, que lo de que somos imperfectos, ¿cómo se llama usted, perdón? Joaquín, que o sea, yo creo que es algo que existe porque el ser humano es imperfecto por un montón de historias, por la libertad, pero creo que solo hay que llevarlo de una manera, de la mejor manera posible, pero tanto como necesidad no lo opino así. Espera, un alumno que no ha hablado y luego Joaquín. ¿Quién eres? Muy buenos días, soy Joshua, de tercero de Derecho y Relaciones, aquí de la UFV. Antes de mi intervención se han hecho muchas preguntas muy interesantes de si se debe afrontar o no el sufrimiento, lo ha dicho Paula, qué cara debemos de ponerle, si nos ha dicho la doctora Cristina, si deberíamos preguntarnos, no, algo muy curioso, y que el amor no, y que el el sufrimiento nos hace más vulnerables, ha dicho Teresa. Respondiendo a esto, creo personalmente que el sufrimiento es algo natural del ser humano y debería ser afrontado. ¿Qué me baso a decir esto? Me baso en decir que existe una verdad universal y que esa verdad universal se basa en la aceptación de la realidad en la que vivimos. Y esa realidad nos dice que el hombre es un ser vulnerable, es un ser abierto y está hecho para amar. Entonces, ante un hecho eminente, que puede ser la pérdida de un novio, novia, no me hacen caso, se me ha muerto mi pariente, somos nosotros mismos los que elegimos cómo afrontarlo, cómo nosotros decidimos si sí se va a ampliar el sufrimiento o cómo lo vamos a modular para un futuro. Entonces, como somos nosotros que decidimos si hundirnos y perder la oportunidad para crecer o afrontar el sufrimiento de cara como hecho eminente, que puedo yo darle un carácter de aprendizaje, me despido con la frase que después de haber sufrido un gran dolor, aprendemos a aprender del sufrimiento. Gracias. Gracias, Joshua. Bueno, oyendo una intervención anterior, me he dado cuenta que estamos teniendo una visión primermundista del sufrimiento. Hombre, que hay que afrontar el sufrimiento, hombre, lo que hay que hacer es afrontarlo lo mejor posible, parece lógico. El problema, yo creo que hemos sufrido poco en el primer mundo. Yo, que soy el más viejo de la sala, creo, yo tengo un saldo manifiestamente positivo. Yo he recibido más bien que mal de 70 años que tengo. Y me imagino que mis congéneres de esta zona
pues por el estilo, ¿no? Yo creo que un problema del afrontamiento negativo del sufrimiento es que estamos poco acostumbrados a sufrir, sufrimos poco. Tú te has referido antes a una madre que está viendo que se muere su hijo. Pues en el tercer mundo, cualquiera puede ver en Etiopía una madre que lleva colgado un crío del pecho que no le está dando nada, porque nada tiene, y que no tiene la menor posibilidad de que aparezca un médico para allí para darle una aspirina. De modo que nuestro sufrimiento es infinitamente menor del que hay en otras partes del mundo. Quiero decir con esto, no estoy haciendo pura demagogia porque no sirve para nada. Quiero decir esto, que además de preguntarse si tiene sentido el sufrimiento, habría que preguntarse por qué está tan mal repartido. Porque el hecho de que esté mal repartido puede tener un culpable, ¿o no? Esa es la cuestión. Sí, de nuevo. Sí. Ana, última pregunta para tratar de ser puntuales en nuestra Café Newman. Yo soy Ana, trabajo aquí en la casa y soy profe de Derecho Comunitario y es solo una pequeña reflexión a lo que comentabas. Yo no quiero sufrimiento de ningún tipo, pero creo que hace falta, como decía Rocío, para apreciar las bien dadas tienes que haber pasado mal dadas. Como para apreciar lo bueno hay que ver lo malo, para ver lo bello hay que ver lo horrendo. Si nunca has tenido mal dadas, no vas a nunca ver las bien dadas. Y si lo rechazas per se, el sufrimiento, estás jugando con trampa. Porque la vida es sufrir y disfrutar, las dos cosas a la vez. Y jugar con trampa está feo. Hay que prepararse para llegar al final habiendo experimentado lo más posible, lo bueno y lo malo. Pero yo, si me regalan sufrimiento, yo no lo quiero tampoco, ¿eh? Gracias, Ana. Como veis, si siguiéramos 2 horas aquí, podríamos no movernos porque surgen temas, reflexiones, propuestas, preguntas que tocan muy hondo y que, bueno, que para eso estamos aquí. Así es que no dejéis esas preguntas que duelen o que estimulan o que abren sin responder o sin tratar de responder por lo menos.